Tantas películas de ciencia ficción hacen creer que la vida en el espacio es posible. La única realidad es que nuestra existencia es en el planeta Tierra. Nuestra biología no es capaz de sobrevivir en el espacio. De hecho, estos pioneros astronautas que han estado subiendo regresan a la Tierra con múltiples problemas. Uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta la humanidad son el sistema de órganos, así como el sistema óseo, el sistema de defensa, la vista, el oído y la neurología que no soporta el espacio. Mucha gente tiene la idea de ir a colonizar Marte, mucha otra colonizar la Luna y colonizar el espacio. Pero no es posible a las tecnologías actuales. Somos totalmente terrestres y creados en la Tierra por la evolución y por el planeta. Aquí vamos a hacer una pausa y regresar a esto, que es que nuestra idea de la vida o de la raciocinio del planeta es muy egoísta, porque creemos que nosotros somos algo único, esencial, como en los tiempos de antes cuando pensaban que la Tierra era el centro del universo. Pero la realidad es que si ponemos al planeta Tierra, es un ser vivo y consciente. Y todo ser vivo y consciente, lo primero que requiere y necesita es sobrevivir a través de los tiempos. Entonces, desde esta idea quiere decir que las diferentes especies son creadas a conciencia para tratar de crear algo que haga que el planeta Tierra y expanda su existencia a través del espacio. Todos piensan que la vida es movilidad, pero en sí mucho tipo de vida no tiene movilidad. Y hasta nosotros como seres humanos que pensamos que nos desplazamos de una distancia a otra, pues no llegamos a ningún lado porque estamos en el mismo ecosistema al cual no podemos movernos de ahí, no podemos tomar otros espacios. Entonces nuestra movilidad es como una hormiga en un árbol, simplemente es una idea que tenemos. Ahora, en el espacio no hay posibilidad de crear o poner gran cantidad de vida porque cualquier persona que esté expuesta en el espacio largo tiempo prácticamente pierde capacidades. Los huesos se hacen tan delgados, pierden capacidades que se pueden quebrar de cualquier manera, pierden lo que es la capacidad de visión y pierden la capacidad de audición, así como una orientación, se desorientan y les causan enfermedades neurológicas. El espacio no está hecho para el ser humano. Entonces aquí podemos pensar que somos terrestres para toda la existencia. Sería muy, pues, muy radical y muy cruel tener que pensar que somos terrestres y nunca más, y no pensar más allá. Si en sí nuestra existencia no tiene nada, no tiene tiempo de duración, es algo muy fugaz, simplemente no existimos para el universo, somos inexistentes porque vivimos menos tiempos que una mosca si queremos comparar los tiempos con algo. Una mosca duraría más en el universo que nosotros si fuera comparado, cada quien en su espacio. Ahora, sí podemos hacer muchas cosas y por eso creo que tenemos dos cosas fundamentales en nuestra existencia, o la emocional, inteligencia, y la otra la capacidad de la conciencia, que nos hace diferente
a las especies únicamente de la Tierra y únicamente diferente, no superior. Que usemos esas capacidades para ser superiores y dictatoriales sobre otras especies y sobre nuestra propia especie, eso no quiere decir que sea correcto, pero es parte de la evolución de los tiempos. Por eso la naturaleza es inteligente y no da más vida de 100 años a cada persona, sabiendo que la sabiduría va a llegar a largo plazo. Entonces ellos pueden hacer miles de millones de personas que van a hacer un daño considerable a la humanidad, pero al final serán exterminados por la misma naturaleza en su tiempo de existencia, con toda su generación, y van a venir otros nuevos, con otras ideas, con otros principios, y sobre todo con los conocimientos de todas las generaciones. Y eso sí va a dar un principio de evolución a largo plazo. Por eso ahorita estamos viendo mucha ciencia ficción, que en los primeros tiempos era otra la ciencia ficción. Ahora la ciencia ficción va encaminada hacia una vida más inteligente y una capacidad mayor de lo que es el ser humano, y eso sí es correcto, y eso sí puede vivir en el espacio. Si la Tierra nos creó y nos dio la capacidad de crear, quiere decir que seremos dioses de la siguiente especie, o vamos a interactuar entre especies, o vamos a crear una nueva especie, o tendremos la capacidad de ser una nueva especie. ¿Qué quiere decir con esto? Que sin duda alguna vamos a crear el cuerpo humano adaptable al espacio, la humanidad. No creo que nos vayamos a extinguir antes de hacer eso, pero yo creo que ese conocimiento va a quedar para nuevas especies, para ser más capaces. Sin duda alguna, el camino está en que tendremos que deshacernos de los órganos, del sistema óseo, del sistema respiratorio y de otros sistemas para poder vivir en el espacio. Lo único que requiere de esta forma de vida, de esta especie, el espacio, es la conciencia, la inteligencia y algunas emociones, no todas. Y eso es en lo que deben de trabajar las futuras generaciones para crear una especie de esas capacidades. La naturaleza como en sí se dio cuenta que ellos no podían crearla con la evolución de los años, porque no estaban expuestas al espacio. Entonces la naturaleza no puede ver su necesidad si no la está experimentando. Por eso puede crear algo inteligente que asuma y calcule lo que requiere para crearlo. Y ese es el ser humano. Sin duda alguna la vida es cada quien y su idea o perspectiva de ella. Pero hay algo general, de eso nadie puede escapar. Y no es lo religioso, es lo real. Un punto en un universo. Y ese universo no puede ser todavía explorado. Desde ese punto de vista radical, para poder trascender, o que el planeta Tierra, que somos la creación de ese ser vivo, pueda trascender, requerimos trascender. ¿De qué manera? En crear una especie que pueda vivir tranquilamente y longevicamente en el espacio. No puede ninguna especie en el universo ser universal con una vida tan corta, porque el espacio corre muy lento. Allá todo es más largo y más lento en perspectiva de tiempo. Una especie que viva 100 años no puede vivir en el espacio. Y la manera en que nosotros nos creamos, no estamos preparados para el universo. Pero es correctamente la forma en que está. Porque no podría haber un Stalin, un George Bush, un Hitler. Ese tipo de personas no podrían ser eternas.
un Bill Gates, un Carlos Slim, ese tipo de personas eternas acabarían con la humanidad tarde o temprano, por el poder que las sociedades le dieron. Necesitan estar renovando hasta encontrar la sabiduría. Tal vez el camino, como Mandela, pero ese camino tendría que ser muy trascendental. Tendrían que nacer muchas generaciones, pero se dan. Y la humanidad lo sabe, la naturaleza lo sabe, porque lo siente. ¿De qué manera lo puede sentir? En el respeto hacia ella. Y ahí es cuando hay más longevidad, porque simplemente se trata mejor a las otras especies. En lo contrario, también se siente, y la planeta Tierra hace sus ajustes con los cambios climáticos y con los efectos naturales que todos vemos. Es muy sencillo el equilibrio. No hay por qué volvernos locos. Es muy sencillo el equilibrio de la Madre Tierra, que sí está viva y es consciente. Pero el humano cree que la conciencia es universal y no es universal. La conciencia es en niveles y hay veces que simplemente no vas a tener la capacidad de hablar con alguien o entenderte con alguien porque son diferentes conciencias, diferentes niveles de entendimiento, inteligencia y emociones. Entonces no puedes comunicarte. Si a veces entre personas no se pueden comunicar, menos entre seres vivos o seres conscientes, porque la vida que nosotros creemos que es tan solo la unión de órganos y una sincronía y sinfonía perfecta de diferentes funciones. Eso es la vida. Si falla alguna, ya no es vida. Ahora simplemente es una transformación biológica sobre otro tipo de situaciones. Y el futuro es construir la especie que va a vivir en el espacio. Se van a ir 100, 200 años y va a transformarse la humanidad hasta que luchen por construir la especie perfecta, la cual sintéticamente o como sea van a vivir muchos años en el espacio para conquistarlo. Pero prácticamente lo único que se van a llevar, y posiblemente de este ser vivo, es la capacidad de reproducción y la capacidad de conciencia. El resto se va a desechar porque no se ocupa, no se requiere para vivir en el espacio. Muchas gracias.